Parasitarios, ¿verdad? Creo que nos quedó pendiente este tema, ¿verdad? Bueno, voy a pasar así nomás. Bueno, hablamos entonces de parásitos y ustedes ven, vamos a ver si puedo usar esto. Existen varios grupos de parásitos. Primeramente, para entender esto tenemos que clasificar en distintos, en un mapa conceptual, ¿verdad? Primeramente los parásitos microscópicos, ¿verdad? Pequeños. Hablamos de algunos, no están todos acá, por ejemplo la Giardia lambia, ocasiona giardiasis, ¿verdad? Afecta principalmente al territorio duodeno-yeyunal, ese es su territorio de instalación de preferencia. Cuando hay una superinfestación por giardiasis, suele ocasionar tipo que la superficie mucosa absortiva, o sea, las vellosidades, se bloqueen. Y esta zona es muy importante para un mineral que es el hierro. ¿Qué pasó? Acá. Seguro que igual me escuchan. No se absorbe el hierro, ¿verdad? Entonces suele ocasionar anemia ferropénica, principalmente en niños, ¿verdad? Bueno, si ustedes sospechan de Giardia lambia, se puede detectar fácilmente en heces por quistes de Giardia, ¿verdad? O sea, pueden solicitar un frotis, digamos, una extensión de ese, y se analiza si hay o no presencia de giardiasis, protozoario. Bueno, también tenemos la ameba, ¿verdad? La amebiasis, ameba histolítica y dispar, ¿verdad? El Cryptosporidium, ¿verdad? Hominis, porque tenemos el parvum también, ¿verdad? La criptosporidiosis entra dentro del grupo. Se fue. Tenemos la primera fuga del día. Justamente es un parásito oportunista. Así como los virus que habíamos visto, herpes, zóster, ¿verdad? Citomegalovirus, son todos gérmenes oportunistas. ¿Se recuerdan el término oportunista? ¿Qué significa cuando hablamos de oportunista? Claro, la condición es que se infectaron en algún momento, de su vida o en el transcurso de su vida y la inmunidad le embolsó, le encajonó, le detuvo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, por algún motivo cae la inmunidad y vuelve a florecer, pero con mucha agresividad. Pueden ser virus, parásitos, hongos. Ahí cada uno no todos son oportunistas, algunos. ¿Quiénes son de acá? El primero es la criptosporidiosis. Suele ocasionar diarrea crónica, ¿verdad? Entiéndase, crónica más de 30 días. Imagínense tener diarrea más de 30 días. Un poco desagradable. Bueno, también tenemos el Blastomyces hominis, ¿verdad? La blastocitosis y el Balantidium coli. Los tres producen diarrea y diarreas crónicas, son oportunistas. El primero de todos, el primero más frecuente es la criptosporidiosis. Le sigue alguien que no está acá que se llama Isospora belli, la isosporidiasis, que también es un parásito protozoárico, ¿verdad? Bueno, después tenemos la entamoeba, que son del grupo ameba, coli, harmani, ¿verdad? La iodomoeba, buchili y la endolimax nana. Esto seguramente dieron en microbiología, ¿verdad? Falta algunos, como la tricomona vaginalis, ¿verdad? Que es un protozoario, ¿verdad? También nos falta el protozoario productor de mal de Chagas, ¿verdad? Y también tenemos a la leishmania, ¿verdad? La leishmania. Todos son protozoarios, no están acá, ¿verdad? Bueno, esos son los protozoarios que son microscópicos, no visibles a simple vista, solamente con microscopio óptico. Y después clasificamos a los helmintos, que se dividen otra vez en dos grupos: nematelmintos o gusanos redondos y los platelmintos, que son los planos, ¿verdad?
Bueno, acá sí ya se ven a simple vista, ¿verdad? O sea, ya no necesitan un microscopio, van a ver un gusano, ¿verdad? Bueno, aparece el primero que es el grupo de oxiburo, que es el Enterobius vermicularis, ¿verdad? Frecuente, y la urcinaria, que también se llama anquilostomiasis, que producen el anquilostoma duodenale y el Necactor americano. Son parásitos grandes que tienen ventosas que se succionan o se pegan por la pared intestinal y pueden ocasionar anemia crónica y sangrado, ¿verdad? Bueno, también tenemos la estrongiloidiosis, que produce el estrongiloides stercolaris, más frecuente en niños, y la tricocefalosis, que es el Trichuris trichura. Generalmente estos parásitos, principalmente el Trichuris y la Trichinella spiralis, están en la carne no cocinada. Si por ahí comen carne en términos rojo, vermelho, no muy bien cocinada, ahí vive nuestro compañero Trichuris trichura y Trichinella spiralis, ¿verdad? Principalmente la carne de cerdo, de puerco, ¿verdad? Así que cocinen bien su cerdo, ¿verdad? Su comida. Y el más frecuente de todos, que se llama el gusano rojo, ¿verdad? Ascaris lumbricoides. Es el más frecuente de todos. Está en personas inmunocompetentes como inmunodeprimidas. ¿Cuál es el problema principal de esto? Que son tan grandes que si hay una superinfestación pueden ocasionar obstrucción intestinal y requerir una cirugía de urgencia, un abdomen agudo quirúrgico, e incluso puede perforar el intestino, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de infecciones superficiales banales, ¿verdad? Pueden comprometer la vida. ¿Cómo podrían sospechar en un paciente que tiene una parasitosis? ¿Cómo? Puede ser algo laboratorial. Muy bien, eosinofilia, ¿verdad? Eosinofilia. Llama la atención la eosinofilia. ¿Por qué los eosinófilos suben en los parásitos? ¿Cómo? Muy bien, porque son reclutados por los gránulos, ¿verdad? Que tienen, que las proteínas básicas principal y mayor que tienen, ¿verdad? También, esos son en el caso de los helmintos, ¿verdad? A veces sale por la nariz, ¿verdad? Bueno, si se preguntan cuál de todos los parásitos es el que eleva más los eosinófilos, ¿verdad? Y esa es una pregunta de Conaren. Esa pregunta es difícil, ¿verdad? ¿Cuál de los parásitos que son largos produce mayor eosinofilia? Y es el Strongyloides stercolaris, ¿verdad? Una vez preguntaron eso. Pregunta difícil, ¿verdad? La strongyloidosis es uno de los parásitos más difíciles de tratar. El espectro antiparasitario, no muchos cubren strongyloides y van a ver enseguida, ¿verdad? Bueno, después tenemos los platelmintos gusanos planos, como su nombre son aplanados, y aparece el género de tenias, la teniasis, ¿verdad? Que también están en carnes, viven en el músculo de vacuno, ganado vacuno, porcino, ¿verdad? También está en la rata, cada uno tiene su tenia, y vamos a ver cómo se llama. También el himenolepis y la cirticercosis, que la cirticercosis sería como una fase quística de la tenia, que puede ingresar al torrente y viajar a distintos órganos, como el cerebro, y aparece la neurocirticercosis, ¿verdad? Bueno, eso es un caso extremo y de gravedad. Incluso, si vieron la serie de Doctor House, uno de sus capítulos es de neurocirticercosis, ¿verdad? Por Estados Unidos es poco frecuente eso, pero según Dr. House era neurocirticercosis. Bueno, tenía saginata solium y también la que produce cirticerco o invasión de estos quistes parasitarios es la tenia solium, ¿verdad? Bueno, me olvidé que no tengo. Bueno, con respecto a los antiprotozoarios sale mal ahí. Ahí vemos la yardiasis, ¿verdad? Que son
protozoarios flagelados que se mueven, tienen la capacidad de moverse. Bueno, podemos clasificar a los antiprotozoarios en dos grupos. Luminales, que actúan solamente en la luz, o sistémicos, que se consumen, introducen, se absorben y circulan en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Bueno, estos son un poco tóxicos y hoy un poco dejados de lado, ¿verdad? El iodoquinol, que su mecanismo de acción es desconocido, no se sabe muy bien cómo actúa, pero sí sabemos que se usa para el tratamiento de la ameba intestinal o la amebiasis. ¿Qué produce la ameba? Produce diarrea crónica, generalmente sanguinolenta, ¿verdad? Y puede haber perforaciones intestinales, esa es su principal complicación, puede perforar el intestino y puede migrar a órganos como el hígado y formar quistes hidatídicos, ¿verdad? Bueno, entonces la amebiasis no es muy generosa, que digamos. Esto es principalmente para la población niños, de los niños, pediátrica, que se administra por kilogramo peso, 10 miligramos kilogramo día cada 8 horas por 20 días. ¿Verdad? El tratamiento es muy largo, no es cómodo. Entonces, aparte de ser muy largo y ser cada 8 horas, produce trastorno severo. Es neurotóxico, puede producir neuropatías periféricas, disestesias, parestesias, trastorno de sensibilidad y también atrofia del nervio óptico, y esto es irreversible, ¿verdad? Entonces buscaron alternativas más, o sea, menos agresivas, como el furoato de diloxanida, ¿verdad? Que también es luminal, acuérdense que es luminal. Interfiere sobre el metabolismo de la pared. La mayoría actúa sobre la pared del parásito. En este caso de su metabolismo, también está indicado para la amebiasis, y ya viene en tableta de 500 para adultos y suspensión 100 miligramos por 5 ml. Cada 5 ml tiene 100 miligramos y hay que calcular de acuerdo al peso. Bueno, la dosis es 500 miligramos cada 8 horas, 3 veces por día, y se reduce el tiempo comparando con el iodoquinol, que es 20 días, baja a 10 días. Por lo menos es mejor tolerado, ¿verdad? Y efectos adversos banales, flatulencia, prurito, dolor abdominal, vómitos, que es lo clásico que producen estos fármacos. Bueno, luego vienen ya antiparasitarios sistémicos. Ya dejamos de lado lo que es los luminales, ¿verdad? Emetina y dihidroxiemetina. Bueno, esto deriva de esta planta que se llama justamente la raíz de Brasil, está por estos lugares, que es la ipecacuana, ¿verdad? Que se considera un amebicida sistémico, solamente que tiene muchos efectos adversos. Entonces tuvieron que crear un semisintético, que es la hidroxiemetina, que es más inocua, o sea, menos agresiva, ¿verdad? En cuanto a efectos adversos. Hoy dice que es reemplazado y desplazado por el metronidazol, que es nuestro fármaco antiparasitario prototipo, justamente, ¿verdad? Metronidazol, ya escucharon hablar de este señor, ¿verdad? Metronidazol, quizás ya consumieron, ¿verdad? En distintas formas de presentación, es un derivado natural de estreptomiceto y nos dice, como información adicional, alcanza concentraciones altas en orina y semen, ¿verdad? Y fluidos vaginales. Faltó fluidos vaginales, ¿verdad? O sea, funciona muy bien y es la terapia de primera línea. ¿Para quién? Para la tricomona vaginalis, ¿verdad? Para la tricomona vaginalis, tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? El tema es que la tricomona vaginalis es considerada una enfermedad de transmisión sexual, como creo que ya dije alguna vez, puede portar el hombre como la mujer, pero en el que más produce problemas clínico, médico, sintomático, es la mujer. Produce vaginitis, produce inflamación de la mucosa vaginal, produce dolor, molestias, dispareunia. ¿Saben lo que es dispareunia, verdad? ¿No? Dolor durante el acto sexual, ¿no? ¿Le duele?
no es algo fisiológico, ¿verdad? También, si se complica la situación, aparece una secreción característica, que ustedes preguntan siempre si son ginecólogos, viene una persona de sexo femenino a consultar con ustedes, tengo secreción vaginal. ¿Qué característica tiene? Puede ser blanco, gris, ¿verdad? Si es blanco es candidiasis, probablemente no. Existe una posibilidad de error. Y si es grisáceo, es tricomona vaginalis, ¿verdad? Viene con un olor típico, característico, que según la semiología dice que parece olor a pescado, a pez. Pero el pez está muerto. Entonces es a pescado muerto. Si el pez huele mal, imagínense muerto, ¿verdad? Entonces es un olor nauseabundo lo que produce esto. Característicamente desagradable. Generalmente al entrar en la sala de parto ya van a oler la tricomoniasis, ¿verdad? Entonces es un parásito que su terapia de primera línea es, hasta hoy, sigue siendo metronidazol, ¿verdad? Bueno, fuera de eso, sabemos que necesita un medio anaerobio para poder funcionar, justamente por estos componentes. Es un profármaco que necesita su activación reductiva en condiciones de anaerobiosis, ¿verdad? Bueno, posee selectividad por los anaerobios, por su metabolismo, justamente esto reductivo, para convertirse en un fármaco activo, el cual dona un electrón, convirtiéndose en un radical nitro, y a dónde dirige su ataque directamente al ADN. Bueno, alta concentración de oxígeno inhiben su función farmacológica, su citotoxicidad, o sea, funciona en anaerobiosis. O sea, también es un antibiótico anaerobicida por excelencia. ¿Y cuáles son los anaerobios acá, verdad? ¿Se recuerdan del bacterioide fragilis? ¿Verdad? Tenemos el bacterioides, tenemos el peptostreptococo, ¿verdad? Tenemos al género Clostridium, ¿verdad? Y recordando Clostridium tetani, por ejemplo, perfringens, el difficile, ¿verdad? Y también el que produce el botulino, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué mencionamos esto? Porque es la terapia de primera línea también para el Clostridium tetani. Si por algún motivo se infectan por tétano, que hace poco tuvimos un caso, metronidazol es el tratamiento para combatir esa enfermedad. También funciona para anaerobios de boca, dientes, absceso dentario, broncoaspiración, ¿no? Todo ello funciona para este grupo. ¿Los anaerobios son peligrosos? Es una pregunta. En caso de broncoaspiración, por ejemplo. Sí, porque son gérmenes necrotizantes, producen necrosis pulmonar. O sea, son gérmenes agresivos en el cual tenemos que pensar. También está en abdomen, cavidad abdominal, hay muchos anaerobios. Peritoneo. Entonces, en caso de infecciones abdominales, no estaría mal iniciar un metronidazol dirigiendo nuestra terapia hacia gérmenes bacterianos anaerobios, ¿verdad? También funciona para parásitos, es un antiparasitario. Antiprotozoárico. O sea, si es antiprotozoario, podría funcionar para la giardiasis. Vamos a ver. Creo que nos dice el espectro. Tricomona vaginalis en primer lugar. Viene en forma de comprimidos, frascos para administración parenteral y local en óvulos. ¿Verdad? En óvulos o cremas vaginales. En el hombre no ocasiona muchos síntomas, pero sí puede contagiar y contagiarse. Bueno, también para la entamoeba, para la giardiasis, ya dijimos, es muy bueno para la giardia lambia. Balantidium coli, y esto es muy importante porque normalmente un paciente va a la consulta, tiene un síndrome anémico, ustedes le ven las mucosas pálidas, tiene fatigabilidad, cansancio, adinamia, astenia, anorexia, pérdida de peso, como ustedes dijeron hace rato. Le piden un hemograma y encuentran anemia crónica. ¿Y qué es la primera reacción de todos los médicos? No digo, dale hierro,
¿verdad? Le dan el hierro viaja, imagínense, viaja por el torrente digestivo y le encuentra la yardiasis ocupando ahí el lugar absortivo. No va a funcionar. Entonces, ¿qué nos dice primeramente? Tenemos que diagnosticar y tratar primariamente la parasitosis, solucionar esto y después darle el suplemento, ¿no? Entonces, esa sería la reacción correcta de esta terapia, principalmente en niños pediátricos, ¿no? Bueno, Balantidium coli también, gram negativas, todo el género gram negativo, como bacterioides, Clostridium y Streptococcus, ¿verdad? Bueno, Clostridium principalmente tetán. Es la terapia, es lo que le podemos ofrecer, ¿verdad? Ustedes saben que va a tener tendencia a quedarse congelado, espástico, ¿verdad? No sé por qué quiero cambiar con esto. Bueno, ahí tenemos la forma de presentación. Oral para el tratamiento ambulatorio. Viene en jarabes, suspensión y comprimido. Para la terapia invasiva, para si queremos combatir alguna infección abdominal con sospecha de anaerobio, viene intravenosa, 500 miligramos también. Y tópica. Van a encontrar principalmente en cremas vaginales y óvulos intravaginales. Eso es muy importante, ¿no? Esto se puede aislar. Se puede aislar generalmente si se van a PAP. Ya ve ya el microscopio la presencia de tricomoniasis, ¿no? Recuerden que eso no aparece misteriosamente ahí. Sí o sí es por transmisión sexual, ¿verdad? No es porque se sentaron en baños públicos. Es una teoría bastante acertada. También, toalla prestada. Mentira. No funciona así. Bueno, recomendación, porque ya escuché ya eso, ¿verdad? Doctor, lo que pasa es que probablemente yo me senté en un baño hace poco. Sí, ¿verdad? Claro. Bueno, el tratamiento es 500 a 750 miligramos. Idealmente es 500 cada 8 horas, 3 veces por día, por 10 días. Eso tienen que meterse en la cabeza. Eso sí es importante que sepan para el examen. La dosis, porque es un fármaco que se utiliza muchísimo y no se pueden equivocar en darle 5 días, por ejemplo, porque no va a funcionar. Tiene que ser 10 días el tratamiento. Bueno, la dosis. Si van a usar la dosis intravenosa para infecciones bacterianas, no parasitarias, siempre requiere una carga, 15 miligramos de carga para alcanzar concentraciones rápidas altas y luego 7.5 cada 6 a 8 horas. Por 10 días, por supuesto, ¿verdad? Por 10 días. Bueno, ¿qué efectos adversos podemos esperar y advertirle al paciente, ¿verdad? Primeramente, hacemos nuestra indicación bien, correctamente, ¿verdad? Tiene que ser una indicación esclarecida, porque si le van a dar óvulo, tienen que decirle cómo se va a poner, a qué hora, ¿verdad? Generalmente a la noche, y tiene que introducir dentro de la vagina, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque muchas veces el médico no asume que ya sabe la paciente, principalmente si son de edad avanzada, y toman, ¿verdad? Toman. Y viene después te dice, doctor, no me hizo nada tu medicamento. ¿Y cómo te aplicó? Y tomé. ¿Verdad? Bueno, lo más frecuente son cefaleas, náuseas, vómitos, que son generales, muy inespecíficos. Cualquier cosa te puede dar eso. Pero a partir de acá es bien específico. Serostomía produce sequedad de boca, produce sabor metálico. Y es increíble, el 90% de lo que consumen metronidazol van a parecer que tienen hierro en su boca, ¿verdad? Es desagradable, ¿verdad? Y normalmente perturba incluso los sabores que ustedes consumen. Están comiendo una hamburguesa y no sienten muy bien el sabor, parece hierro igual, ¿verdad? Y todo el tiempo que consuman van a sentir ese sabor metálico. Los menos frecuentes, urticaria, que es una reacción alérgica dermatológica, hipersensibilidad de tipo 1, rubefacción no es frecuente. Y esto sí, esto podría subir acá. Es un fármaco que tiene efecto disulfiram. O sea, no se le ocurra consumir metronidazol con alcohol, porque van a sufrir las consecuencias, ¿verdad?
ya saben en qué consiste este efecto, ¿no? Y sí, este nos pone lo raro, que es el síndrome de Stevens-Johnson. Bueno, después hablamos de la nitazoxanida, que se utiliza mucho hoy en día para el tratamiento. Na terapia intensiva, ainda segue o metronidazol na primeira linha do Clostridium? Para Clostridium. Bastante vancomicina, por exemplo. No, yo te digo para Clostridium. Para lo que vos decís, para Clostridium difíciles. Para difíciles sí se puede usar vancomicina. ¿Vía oral o metronidazol? Pero para el Clostridium tetani es... Ahí sí es metronidazol. Metronidazol. Banco. Depende de qué Clostridium quiera. Ustedes ya tuvieron tétano. Difícil. Pero son tratamientos antibióticos largos. No es por 2 o 3 días. Estamos hablando de pacientes en terapia es 30 días. Bueno, después tenemos la nitazoxanida que se usa mucho. No fue hace mucho que fue aprobado, 2005 aproximadamente, aprobó la FDA para el tratamiento de criptosporidio, una enfermedad muy frecuente en VIH, es un oportunista, y también en la giardiasis en niños. El metronidazol no se puede usar mucho en niños, ¿no? Sí en niños mayores, pero en niños pequeños no. Entonces, ¿qué usamos? Nitazoxanida, ¿no? Tiene amplio espectro, no solamente cubre estos dos, cubre un gran género de parásitos. También interfiere con el metabolismo oxidativo y nos dice que se usa para diversas infecciones parasitarias, preferentemente protozoáricas. Bueno, estos son los efectos adversos que podríamos advertirle. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, cefalea, clásico de los antiparasitarios. Pero esto no. Es uno de los pocos que produce color verdoso de la orina. Se va a teñir de verde. Hay que atender eso, ¿eh? Bueno, la dosis. Como la mayoría van a ser pediátricos, el tiempo es corto, 3 días, y de 7.5 a 15 miligramos es el intervalo de dosis que pueden manejar durante 3 días. Es cómodo, es accesible y es corto. Y es efectivo, ¿no? En adultos sí es 500 cada 12 por 3 días también. Bueno, después, esto es para recordar cómo se contagian o pueden adquirir parásitos, ¿verdad? Generalmente es por la mala higiene, escaso lavado de manos, aguas contaminadas, se transmite por vía fecal oral, ¿verdad? O sea, por la mano, alimentos contaminados, principalmente si consumen muchos alimentos callejeros, ¿verdad? En medios no muy higiénicos, ¿verdad? Hay países que son muy antihigiénicos. Se declaró como el más antihigiénico India, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene parásitos andantes, ¿verdad? Bueno, después tenemos la paramomicina, no sé si se recuerdan de este nombre, es un aminoglucósido. Por supuesto, su mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteica, bloqueando la subunidad 30S ribosomal. La mayoría vienen por vía parenteral. ¿Se recuerdan? Porque eran muy polares y no se podían absorber. Su absorción era defectuosa. Entonces es un efecto luminal lo que hace. Se usa para la amebiasis, para la entamoeba histolítica específicamente, y la criptosporidiosis. También sería una opción. Bueno, 25 a 35 miligramos kilogramo día. Estos son sus efectos adversos, nuevamente los clásicos, náuseas, vómito y dolor abdominal. Pero se agrega esteatorrea, que sí produce un trastorno en la absorción de grasas. Entonces no se absorbe y se sale por las heces y pueden haber sobrenadantes. ¿Algún problema con esto? No, no hay ningún problema. O sea, no vamos a tener un trastorno de lípidos. Bueno, no se absorbe por vía oral, eso ya sabemos por la farmacocinética de los aminoglucósidos. O sea, hacen un efecto en el lumen. Se utiliza por vía tópica, eso sí, hay preparados tópicos para
lo que es Trichomonas vaginalis y también para la leishmania cutánea, ¿no? Cubre leishmaniasis cutánea. Tiene al 15%. ¿No? Recuerden que la leishmaniasis es un protozoario también intracelular. Bueno, después tenemos los antihelmínticos, ¿verdad? Que aparecen los gusanos redondos con su ventosa, ustedes ven ahí, como tienen la capacidad de succionar esto, intestino, paraintestinal, y los cestodes, los gusanos planos, las tenias. ¿No? Bueno, esto es la proporción mundial de parásitos, para que ustedes me imaginen. En primer lugar tenemos gran lejos la competencia, Ascaris lumbricoides, gusano rojo. ¿No? El gusano es rojo, llamativo, tiene un ciclo de pasaje normalmente por las vías respiratorias. Suele introducir, se mete al sistema respiratorio, viene y se vuelve a meter al sistema digestivo. Y en algunos casos se equivoca de camino y sale por la nariz o por la boca. ¿Verdad? Principalmente en niños. ¿Verdad? En niños. Bueno, Ascaris. Le sigue la ursinariasis, ¿verdad? La ursinariasis, que era también llamado anquilostomiasis, el anquilostoma duodenale y el necactor americano, en segundo lugar. Tercero, Trichuris trichura. ¿No? Filaria. De esto no hablamos mucho, la filariasis. ¿No? Son parásitos linfáticos. ¿No? Son parásitos linfáticos. Y existen dos principales. Y su nombre es un poco complicado. Se llama Wuchereria, ¿no? Bancrofti y Brugia, o Brugia, Malaya. Son dos. La diferencia es, si ustedes se ubican en un plano de un mapa, esto afecta más a Asia y a parte de África. Nosotros no. No es cotidiano que tengamos filariasis, pero en esos lugares es muy frecuente, ¿verdad? Muy frecuente. Bueno, ¿qué tenemos con la Wuchereria? Normalmente ocasiona infección parasitaria linfática de miembros inferiores y ocasiona elefantiasis, un miembro gigante, ¿verdad? Y la Brulla, miembros superiores. Tiene predilección uno superior y uno inferior. Bueno, entonces ocasiona infección, parasitación y obstrucciones linfáticas. Y por supuesto linfedema. ¿No? Bueno, tenemos también el Enterobius vermicularis, el esquitosoma, las tenias, los vermes planos inespecíficos y por último la Trichinella spiralis. ¿No? Bueno, con respecto a los antihelmínticos, los de primera línea son los benzimidazoles. ¿No? No se confundan con los azoles, porque los azoles son antimicóticos. Suenan igual, pero este es más largo. Bueno, ¿qué hacen? Inhiben la reductasa de fumarato de las mitocondrias, o sea, actúan a nivel energético, ¿verdad? Transporte de glucosa, desacoplamiento oxidativo y posiblemente también inhibir la polimerización de microtúbulos, que son estructuras nucleares, ¿verdad? Al ligarse a la tubulina B. O sea, tiene doble mecanismo de acción y aparecen tres tipos. El primero se llama mebendazol, el segundo se llama albendazol y el tercero tiabendazol. No es muy difícil. Mebenda, albe y tiabenda, ¿no? Son los tres disponibles, no existen más. No es como las cefaloporinas que son enormes, ¿verdad? Bueno, el mebendazol es el de menor espectro. No se utiliza mucho, justamente por ese menor espectro, ¿verdad? 100 a 500 miligramos vienen para pediátricos, ¿verdad? Normalmente son desagradables y tratan de cubrir con saborizante de banana, pero igual no sabe bien. 100 miligramos por 5 ml y se usa para Ascaris, gusanos rojos grandes, ¿verdad? Tricoencefalosis, que es la Trichuris trichura, y la ursinariasis, anquilostoma y necactor, ¿verdad? Y también para el Enterobius vermicularis, que es el oxiburo. O sea, cubre los principales
parásito, pero es bastante reducido su espectro. Bueno, ahí tenemos la dosis, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días para todas las edades, o incluso 500 dosis únicas. No se recomienda a menores de 1 año porque puede ocasionar toxicidad mitocondrial, ¿verdad? Efectos adversos, casi nada, dolor abdominal, diarrea, pero no se suele observar mucho esto. Albendazol, mayor espectro, más utilizado, más frecuente. Recuerden que se recomienda una desparasitación anual por lo menos con este señor albendazol, ¿verdad? Bueno, tableta de 200 a 400 miligramos, lo habitual es 400, ¿verdad? Viene también en suspensión al 2% para los pediátricos y ven que aumenta el espectro, ¿verdad? Tiene mayor espectro, cubre ascaris, lo que es tricocefalosis, urcinaria, ya cubre estrongiloide, que es difícil de tratar, estrongiloidiasis, oxiuro, y se agrega neurocirticercosis o tenia, ¿verdad? El género tenia. Bueno, ¿cómo usamos? Acá dice dosis única 400 miligramos. No se recomienda a menores de 2 años, pero habitualmente vienen ampollas bebibles o comprimidos. Pero la dosis correcta sería un comprimido o una ampolla de 400 por día por 3 a 5 días, ¿verdad? Normalmente dosis única no funciona muy bien. Se recomienda repetir esa dosis a los 14 días para tener un tratamiento efectivo y completo de la parasitosis. Entonces eso tienen que recomendarle a su paciente el día de mañana. Esto es bastante frecuente, ¿verdad? Bueno, rara vez molestias gastrointestinales, no tiene, es mejor tolerado, cefalea y vértigo. Por supuesto, muy poco frecuente. Doutor, uma pergunta. Eu vou fazer então 3 a 5 dias, daqui 14 dias eu faço 3 a 5 dias de Claro, se repite el mismo ciclo, el mismo esquema. Para asegurar solemos dar 5 días. Viene luego en 5, viene luego en una caja de 5, ¿verdad? Bueno, el precio no es tan barato que digamos, o sea, comparando con el mebendazol es muy barato y el albendazol sube el precio. Bueno, ¿qué nos dice? Es mejor que el mebendazol, por supuesto, en el tratamiento de urcinaria, trichuris y estrongiloide en niños, ¿no? Bueno, y ahí tenemos un ejemplo de lo que ocurriría, ¿no? Estos son reales, ¿verdad? Obstrucción intestinal por superinfestación parasitaria, ¿verdad? Es importante esto identificar. Y también puede haber incluso colonización esofagogástrica, ¿verdad? Vemos que está ahí en el estómago llegando, proveniente del esófago. ¿Cómo se llevó a una autopsia? Y probablemente falleció de una hiperparasitosis, ¿verdad? Bueno, y esto es la cirticercosis. Vemos los múltiples quistes que por supuesto van a producir una necrosis en el cerebro y encuentra bastante diseminado vía hemisférico, y el problema es que al tratar esto produce una reacción inflamatoria perilesional y aumenta la presión intracraneana. Bueno, y por último el tiabendazol dentro del grupo de los benzimidazoles también se usa para la estrongiloidiosis, un parásito un poco rebelde. Larva migrans cutánea, que es un parásito subcutáneo, por eso es larva migrans cutánea, que viene en forma tópica. Es el tratamiento más efectivo para la larva migrans cutánea. Se puede usar 25 miligramos kilogramo día en 3 dosis, o sea, por 3 días. Y en inmunosuprimido podemos llegar hasta 50, el doble, ¿verdad? Sí tiene efectos adversos, mareo, náuseas, vómitos, cefalea y dolor abdominal, como la mayoría de los antiparasitarios. Bueno, esta es la larva migrans. No sé si ya tuvieron, pero normalmente ocurre al pisar descalzo arena contaminada, principalmente blanca, ¿verdad? Blanca, puede ser de playa, bueno. Después ya viene con sus larvas migrans cutáneas en el pie o en la mano, ¿verdad?
pica mucho, cose, ¿verdad? Y se mueve bajo la piel. Ustedes van a ver que de repente se mueve. Entonces la forma de combatir antes de que pueda ingresar en el torrente sanguíneo y migrar es tratar con tiabendazol. Tiabendazol, muy efectivo. Bueno, después tenemos la ivermectina, que seguramente ya escucharon, más relacionado con vacunos, ¿verdad? Se usa mucho como antiparasitario central para lo que es veterinaria, pero también es muy efectivo para los humanos. Muchos incluso piensan que eso se usa en animales y se implementa en humanos, pero por supuesto es un error. Bueno, antiparasitario de amplio espectro, tóxico, ¿verdad? Se usó mucho en el COVID-19, incluso cada 8 horas. ¿Verdad? Vamos a ver qué problema puede ocurrir y cuál es la dosis correcta de la ivermectina. Bueno, abre canales de cloro, ¿verdad? Abre canales de cloro del parásito, provocando una hiperpolarización muscular, quedando en una parálisis espástica, ¿verdad? Entonces se endurece, le paraliza y normalmente se desprende el parásito, ¿verdad? Bueno, cápsulas, viene de 3 miligramos, pero lo habitual que van a encontrar es de 6. Su manera universal que viene de 6 miligramos en gotas y en cápsulas o comprimido, ¿verdad? Y acá cambia un poco el espectro, estrongiloides, ¿verdad? Escabiosis y pediculosis. ¿Saben lo que es escabiosis? Sarna, cuidado, sarna, ¿verdad? Sarna. Normalmente la sarna es un parásito frecuente, principalmente en personas de poco acceso a la higiene, de bajos recursos y que tienen perro. ¿Verdad? Tienen perro. Afecta generalmente, si ustedes quieren saber si una persona tiene o no sarna, siempre está alrededor del ombligo, zona periumbilical, hay que investigar, ¿verdad? Suele formar unos túneles subcutáneos, perfectamente unos túneles visibles, ¿verdad? Pica mucho, ¿no? Siempre hay signo del rascado sugerente de escabiosis, ¿verdad? ¿Esto se puede complicar? Sí. Hay una sarna que se llama Noruega, si quieren pueden buscar en Google, y va a salir una infección severa, ¿verdad? Una sarna difusa, descamativa, ¿verdad? Por supuesto, imagínense si la sarna pica en una zona localizada todo el cuerpo, ¿verdad? Tuvimos 2 casos de sarna noruega, acá en Alto Paraná. No sabemos cómo aguantó tanto tiempo, pero toda la piel estaba con sarna, ¿no? Bueno, muy importante, funciona para la escabiosis y para la pediculosis. Ustedes dijeron hace rato piollo, ¿verdad? Piojos también. También el cuarto sería miasis. ¿Saben lo que es la miasis, verdad? El gusano este blanco, gordo, que viene de la mosca, ¿verdad? Dejan su basura ahí 2 o 3 días y ya aparecen ya los gusanos blancos, ¿verdad? Bueno, hay veces que una herida se infecta y viene la mosca, posa y después ya aparecen los gusanos, ¿verdad? Es frecuente, lastimosamente es muy frecuente, o sea, el tratamiento también es efectivo para la miasis, ¿verdad? Bueno, atiendan bien, dice 20 a 200 microgramos, kilogramos, peso de su dosis, y se recomienda una sola dosis, no cada 8 horas como consumieron en el COVID-19, ¿verdad? Bueno, vida media larga, prolongada 57 horas, y generalmente tiene un efecto tóxico hepático si sobrepasan la dosis. Bueno, puede producir mareo, anorexia, náuseas, que es lo típico, y esto es algo especial, reacción de Masotti. Bueno, la reacción de Masotti se describe muy poco porque, por supuesto, se va más para Asia y África, que es la reacción cuando las filarias mueren en el torrente linfático y da una reacción inflamatoria. Generalmente aparece de 3 a 5 días después del tratamiento con ivermectina
aparece fiebre, adinamia, mialgia, artralgia, ¿verdad? Una serie de componentes sistémicos por reacción inflamatoria a esos parásitos muertos, ¿verdad? Solamente se da con filariasis. O sea, la ivermectina también cubre filariasis, ¿no? Bueno, praziquantel, ¿no? También está disponible, ¿verdad? Muchos no recomiendan porque tiene cierta toxicidad y el tratamiento es más largo, más incómodo, ¿verdad? Mecanismo de acción también incrementa la actividad muscular, como el colega ivermectina, produciendo también parálisis espástica. Eso comparte el mecanismo con la ivermectina, que también produce parálisis espástica, ¿no? Y daña el tegumento de muchos parásitos, daña su estructura. Bueno, ¿para qué usamos el praziquantel? ¿Para qué podría usarse? Para los gusanos planos, tenia, saginata, solium, ¿verdad? Para la Hymenopletis nana. Y nos dice, útil para el tratamiento de infecciones de toda especie de tenia, la tenia es su especialidad, pero muchos dicen que recomiendan niclosamida. Incluso en muchos casos le desintegra rápidamente a estos parásitos en el intestino. Funciona también para las formas enquistadas, que son las cirticercosis, ¿verdad? O sea, el praziquantel, espectro bastante alto. Bueno, teniasis, imedofiles, ¿verdad? Difilobotriosis también, y va variando según dosis, de acuerdo a la tenia. El que lleva más dosis es la cirticercosis, llega a 50 miligramos kilogramo día en 3 tomas, y el problema es 14 días. ¿Verdad? 14 días de tratamiento es mucho, ¿verdad? Para praziquantel. Bueno, ¿y qué tiene de efectos adversos? Molestias, náuseas, dolor de cabeza, cefalea, mareo, puede producir fiebre, urticaria y hemorragias rectales. Estamos tratando principalmente a nivel intestinal, ¿verdad? Bueno, precaución, evita el riesgo de edema periquístico. Esto nos advierte, se refiere al cerebro. A los enfermos con neurocirticercosis hay que tratarlos siempre en el hospital. ¿Por qué? Porque pueden producir trastorno del estado de conciencia, problemas respiratorios y puede haber convulsiones, crisis convulsivas. Incluso pueden entrar en estatus convulsivo, ¿verdad? Bueno, entonces el tratamiento de la cirticercosis y muerte de quiste en el lugar de inflamación es su principal complicación del praziquantel. Bueno, vamos a tener una pausa ahora y voy a seguir buscando mi cargador. Tema nomás para estudiar, fácil. ¿Cargador pandémico? Claro, ahí va. A pessoa vai parar no Rio boiando, sabe? São os quatro. Aí ela lá boiando, por que ela está boiando? La única vez que Samuel habló fue para eso. Samuel. Bueno, entonces entra a partida antituberculoso, ¿verdad? Son 4 nomás para que todos sean iguales, ¿sí? Y el tema es que nos queda todavía tiempo y probablemente entre todo neuro, ¿verdad? Que son benzodiazepina, antiepiléptico, ansiolítico, ¿verdad? Que es interesante y necesito que den porque el año que viene vamos a dar mucho de eso y así que es mejor que demos, ¿verdad? De todas formas es muy poco contenido con todo lo que dimos en el año, ¿verdad? Así que por un lado esa ventaja, 40 puntos son teoría pura, ¿verdad? Y 25 es casos clínicos, así como cayeron en el examen. Por ejemplo, paciente con anemia ferropénica, ¿verdad? Pérdida de peso, etcétera, dolor abdominal,
se haya quistes, ¿verdad?, compatibles con qué parásito, ¿verdad? Más o menos así. Entonces ustedes dicen, una yardiasis, porque tiene anemia ferropénica, ¿verdad?, etcétera. Bueno, sería ese tipo de razonamiento, los 25 puntos, y 15 ya tienen de su trabajo. O sea, esos 15 sería para mejorar su promedio. ¿Cómo? Ahora ya te estoy anticipando. 4 temas. ¿Cómo que? Para... É que a gente tem uns casos clínicos, exemplos, para a gente poder treinar. Eu entendi o que ele quer. É 25 pontos. A gente já vai até o final, a gente vai fazendo esse caso clínico. Chega no dia da prova, você só tem a prova. 40 pontos. Ustedes van haciendo... Eso ya me propusieron ya. Pero hasta ahora no le confirmé, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Lo que me propusieron era hacer grupos y resolver en grupo, sin internet ni nada. Pero hasta ahora no llegamos a un acuerdo. Voy a pensar todavía. Ustedes son expertos en informática. Não, deixa eu olhar todos os eletrônicos ali em cima e fazer até uma revista. Bueno, el único problema que encuentro con eso es que va a ser, lo que pasa es que hay 3 etapas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esos puntajes? Va a haber muchos problemas si rinden mal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces van a llevar en las 3 etapas eso. ¿Entienden? Y no puedo hacer 3 veces el mismo problema. O sea, no puedo reunirle a todos antes del examen para que ustedes rindan su práctico. ¿Entienden? Yo ya pensé ya, no crean que no pensé ya, y hasta ahora no estoy encontrando la forma correcta de cómo hacer eso. Si ustedes tienen una idea, Mas eu tenho uma ideia agora. pero esa no me gusta mucho, la de... Fazer na sala? Porque o doutor poderia trazer, por exemplo, a semana que vem nós vamos fazer o trabalho em sala. Aí o doutor dá a classe, fica um tempo, porque a nossa classe é até menos de hoje, né? Aí a gente termina a classe e faz na própria sala o trabalho. O senhor já avisa com antecedência, semana que vem tem trabalho. Aí a gente já fica e já executa na sala. Pero ese examen que ustedes rinden va a ser para la primera etapa o para las 3 etapas. A las 3. Y ahí está el problema. Por eso. Lo que pasa es que si va a ser para ustedes, va a ser para todos. Mas eu não vejo problema. Eu acho que ele diz assim, se vai mal nessa, mas ele vai ser mal para primeira, segunda, terceira oportunidade. ¿Entendés lo que te digo? Si por algún motivo el grupo amanece mal y no puede resolver, esa nota va a arrastrar. Se ele deu bem, ó, senão na segunda aí faz tudo com convenção. Daí, pronto. Acabou a aula já, como é que vai Na fazer? segunda vai ter O que acontece? Aí, se eu entendi, daí a pessoa precisa, para rebater, né? O que a doutora Alice falou para nós? Quem faz a primeira mesa vai levar, no último dia de classe, a gente vai fazer a prova prática. Se você precisar refazer na segunda etapa, aí você vai fazer junto com a prova. É isso que a doutora Alice explicou para nós. Você vai ter que fazer de novo, mas, resumindo, primeira etapa, você fica com aquela nota. Precisou fazer... ¿Sabe por qué no les doy? Porque yo ya tengo experiencia con esto. Y sí o sí va a venir alguien a quejarse. Sí o sí va a venir a quejarse alguien. Yo no estoy conforme, yo no estaba luego conforme y me va a haber un problema. Entonces si vamos a hacer bien, tenemos que pensar bien cómo vamos a hacer. Cubriendo todo, que nadie venga a quejarse, ¿verdad? Porque directo se van a quejarse allá. Y hasta ahora no tuvimos problema, ¿verdad? o que o senhor já explicou.
calma assim, vai ser pegar um trabalho fácil, né? Vamos supor, a gente tem 9 grupos aqui, né? 9 casos clínicos. No caso, Deus o livre, eu pensei que fosse para a segunda mesa, eu tenho que estudar desses 9 casos clínicos que vai cair sim ou sim na segunda etapa, porque eu já estou sabendo que vai cair um deles. Entendeu? Fica mais fácil. Entendeu? Vai ser anúncio, avisa aqui, ó. Vai ser esses casos clínicos. Caso alguém não passe na primeira, vai cair na prova o mesmo caso clínico. Então você já tem esses casos já certos, sim ou sim. Ficaria mais fácil, eu acho que ninguém iria reclamar. Sim, isso é assim, se você fez, beleza. Se você não passou na primeira mesa, você vai ter que refazer na segunda. Ela já explicou isso. E assim, pode quem quiser espernear. ¿Y si pasaste? O sea, si rendiste bien. Se rendeu bem, vai 2 vezes. Agora, se não rendeu bem, vai ter que refazer a prova prática. Porque lo que yo entiendo que es escrita y práctica. Los dos tiene ella. ¿Verdad? ¿Qué pasa si rendiste mal la práctica? A prática, daí você tem que tentar recuperar a teoria. Se você não conseguir, Os casos clínicos que a gente já teve aqui. É porque não é 60% de cada um. É o Então, somatório dos dois é 60%. exatamente, a doutora disse. Claro, del 40 y 25 se quita el 60. 60% de 65 Passou. passou. Desla ya durmió ya. Bueno, y vamos. Yo ya pensé mucho también. Hasta ahora no encuentro una solución a eso. ¿Verdad? Hay que pensar bien. Voy a buscar otro tipo de tomar examen, ¿sí? Que sea más equitativo, ¿verdad? Justo, que sea justo para todos y tratar de que nadie salga perjudicado. Exactamente. Eso es lo que no. Eso me da gastritis. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase Praziquantel. Hablaba de muchos infectólogos recomiendan niclosamida, justamente porque tiene menor efectos adversos. El tiempo de dosis es extremadamente corta, o sea, dosis única nada más. El otro era más prolongado, ¿sí? El Praziquantel. Bueno, 50 miligramos, dosis única en niños, y 2 gramos vía oral, dosis única. O sea, es perfecto seguir el tratamiento con niclosamida. Y nuevamente aparecen los trastornos gastrointestinales más frecuentes. Mal sabor de boca. No un sabor metálico, es mal sabor de boca. Y normalmente provoca una distorsión de los sabores que se llama disgeusia. Bueno, también puede producir aturdimiento, ¿verdad? Mareos, vértigo, rash y prurito en la zona rectal. Es el único prácticamente que produce prurito en la zona rectal. Eso también preguntó una vez en CONARE. ¿Cuál de los antiparasitarios produce prurito en zona perianal? Le tienen a la niclosamida, ¿verdad? Entonces, esas preguntas muy rebuscadas salen. Bueno, mecanismo de acción también actúa sobre la arquitectura, en este caso mitocondrial, sobre lo que es el metabolismo oxidativo, bloqueando la captación de glucosa. No tiene injerencia sobre la musculatura en este caso. Y acá nos recuerda más o menos cuál es la técnica según el portador. Si es de ganado, de la carne vacuna, es aginata, ¿verdad? O sea, del animal vacuno. Cerdo, el solium, el que produce cirticercosis, viene del cerdo, ¿verdad? Y la tenia de nana, que es el Hymenolepis, nana, y la diminuta, que es de la rata. Cada uno tiene su tenia correspondiente. Bueno, después tenemos la piperacina, que también actúa sobre la musculatura del parásito, sobre la arquitectura muscular. En este caso es el único que produce parálisis flácida. El resto todos producen parálisis espástica, o sea, contracción. Este se relaja.
Bueno, entonces se usa también para Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, la mayoría de los parásitos. Bueno, ahora tenemos un problema con tu Felipe. Poca batería, dice. Bueno, por suerte ya encontré ya este para el, vamos a poner nomás. Vamos a terminar este y te regalo tu ¿qué? Este iPad. Bueno. Con respecto a la piperacina de 150 miligramos, viene por miligramos principalmente para los niños, ¿verdad? Recuerden que es mucho más frecuente en los parásitos en niños. Entonces, viene ya diseñado en 6 dosis. El tema de la piperacina es que es muy difícil administrarlo correctamente, porque fíjense lo que dice, 150 al principio, luego 6 dosis de 65 miligramos, baja, ¿verdad? Y a intervalos de cada 12 horas para el Ascaris lumbricoides. Para que funcione bien tienen que ser administrados de esta manera. El tipo necesita una carga. Y para el Enterobius es 75, poco más que esta dosis intermedia, vía oral por 7 días para el Enterobius vermicularis. Entonces, si vamos a tratar Enterobius o Ascaris, sería mejor escoger un albendazol, comparativamente con la piperacina. Bueno, aparte, tiene efectos adversos muy agresivos la piperacina. Actúa a nivel del sistema nervioso central. Si se pasa un poco la dosis, produce sueño, somnolencia, depresión del estado de conciencia, mareo, corea. ¿Qué es lo que es corea? ¿Saben lo que es corea? Muy bien, movimiento automático del músculo de un miembro, ¿verdad? Sin injerencia de la voluntad. Ataxia. ¿Qué ataxia? Trastornos de coordinación, ¿verdad? De coordinación. Ustedes saben que la ataxia, para que no ocurra ataxia, tiene que funcionar bien el cerebelo, ¿verdad? O sea, podría formar parte de una estructura cerebelar, afecta al cerebelo. Movimientos de precisión y coordinación, por ejemplo, caminar. No pueden caminar bien, correcta ni rápidamente. Convulsiones también, o sea, este antiparasitario no es muy conveniente y no se recomienda su uso en el embarazo, ¿verdad? Y creo que este es el último, pamoato de pirantel. Todos están disponibles, o sea, pueden comprarlo, ¿verdad? Este es muy barato. Bueno, bloquea también la porción neuromuscular produciendo una despolarización, abre de forma no selectiva los conductos catiónicos, o sea, los excitatorios, ¿verdad? Que inducen una parálisis espástica, igual que la ivermectina, ¿verdad? Es eficaz contra la quilostoma oxiuro, ¿verdad? Que es nuestro Enterobius, y los nematodes redondos. El único que no cubre es el Trichuris trichura, ¿verdad? Que está ahí en el top 3. Bueno, todos son 11 miligramos kilogramo peso para población pediátrica, una vez por día, y lo único que varía es en el intervalo. 3 días nada más es suficiente para la urinaria. Para el Enterobius recomienda repetir dosis, y para el Ascaris es efectiva con una sola dosis, ¿verdad? Con una sola dosis. Y los trastornos son también gastrointestinales. Todos los antiparasitarios traen molestias gastrointestinales, náusea, vómito, dolor abdominal. Puede haber cefalea y fiebre en algunos casos con el pamoato. Bueno, está en la ventosa, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema.